Hola, bienvenido a este video en el cual se va a explicar cómo puedes construir un probador de transistores del tipo NPN. Para eso voy a utilizar una fuente de poder que va a estar alimentada aproximadamente alimentando el circuito con 5 volts. También vamos a tener una resistencia de 220 ohm, una de 5 kilo ohm, un botón pulsador, un LED que va a ir conectado en la base del transistor NPN, su nomenclatura BC337, y por el lado del colector vamos a ocupar otro diodo LED en el cual vamos a ver la diferencia al momento de pulsar cierto este botón. Básicamente el circuito lo que busca es que cuando tú lo construyas y posterior lo hagas funcionar, el momento que tú pulses este botón podrías notar cómo existe una luminosidad distinta entre el LED número 1 y LED número 2. Y esto es básicamente porque recordemos que por la base, tú con poca corriente eléctrica alimentando el transistor, logras que por el lado del colector pase más corriente eléctrica. Por eso básicamente podríamos notar esto al momento, ¿cierto?, de pulsar el botón que tenemos acá. Para esto, el componente que voy a utilizar, aquí tengo el pulsador. Tengo el pulsador. Voy a utilizar dos diodos LED. El amarillo lo voy a utilizar para la base, conectarlo a la base. Y voy a utilizar el diodo rojo, ¿cierto?, para el colector. Para el lado del colector voy a utilizar esta resistencia de 220 ohm. Para el lado de la base voy a utilizar esta resistencia de 5 kilo ohm, que es el R1 que sale aquí en el esquemático. Y voy a utilizar este transistor BC337. Vamos a recordar que mirando el código de el frente acá no se alcanza a apreciar bien porque es muy pequeño ahí quizás se alcanza a apreciar el transistor BC337 NPN. Vamos a tener el colector por este extremo, la base por el centro y el emisor en el extremo derecho. Recuerda que vamos a nombrar los terminales del transistor mirando su código totalmente de frente. Ya eso es importante. Entonces, vuelvo a repetir. El extremo mirando el código de frente acá, voy a tener el emisor. Al centro tendré la base. Y con el que estoy sujetando acá, ¿cierto? Es el colector. Tengo acá la tabla protobar. Y lo primero que voy a conectar va a ser el transistor. Importante que consideres y no olvides que cuando tú conectes el transistor acá en la protobar, no lo vayas a conectar en esta línea. ¿Sí? Si lo conectas en esta línea, podríamos, ¿cierto?, dañar el transistor. Entonces, si lo conectas así, está totalmente errado. Siempre y cuando
Siempre y cuando, ¿cierto? Bueno, aquí no, bueno, la verdad que aquí no tienes otra vuelta. Aquí si lo haces así, ya va a estar totalmente errado. Recuerda que hay una conexión eléctrica de forma vertical acá en la protobar. Entonces lo que tú tienes que hacer es colocar bajo esta forma, por ejemplo acá, el transistor. Ahora, es importante que cuando tú conectes el transistor en la protobar, tengas cuidado de conectar los terminales en los orificios de la protobar. La idea tampoco es que tú abras demasiado los terminales, ya que también puedes llegar a destruir y de soldar, sacar, ¿cierto?, de su extremo los componentes. Por ende, hay que tener cuidado, ¿cierto?, al momento de trabajarlo. Entonces, teniendo en cuenta que acá voy a tener el colector al medio de la base y el emisor mirando desde el centro su código, comienzo a armar el circuito. Voy a utilizar entonces el diodo de color amarillo para la base. También vamos a recordar que cuando tú utilices los diodos, el terminal más largo va a ser el lado positivo y el terminal más corto va a ser el lado negativo. Ahora, internamente también te puedes dar cuenta del patillaje que en el lado negativo, la zona acá donde va a estar posteriormente iluminando el diodo, tiene una mayor superficie. ¿Sí? Cuando lo mires vas a ver que el lado negativo tiene una mayor superficie en el interior en comparación al lado positivo que tú tienes acá. Ahora, muy importante que si este diodo estuviese montado en un circuito eh, y los terminales estuvieran cortados totalmente de forma pareja, ¿cómo podría yo saber, cierto, los terminales? Básicamente, bueno, con el instrumento de medición, en este caso un multímetro, o bien si yo inclino un poco el, el diodo, quizá ya la verdad la cámara no me da honor a lo que le estoy comentando, pero en el lado negativo, si tú giras el diodo y miras su cabeza desde frente, te podrías dar cuenta que el lado negativo tiene un pequeño corte. Ese corte, ¿cierto?, que corresponderá al lado negativo, al cátodo del diodo. Si tú inclinas un poco acá, el lado positivo no tiene esa ranura. Entonces, vas a recordar, primero los terminales, lado negativo más corto, lado positivo más largo. Si están totalmente iguales, miro de frente el diodo y veo que tiene aquí un corte, el lado negativo tiene un corte. Y también, cierto, lo que comentaba, que tiene ese extremo con mayor superficie en el interior del diodo. Entonces, como aparece acá en el esquemático, el lado negativo del diodo tiene que ir conectado a la base del transistor. La base, el terminal del medio. Puede ser tanto conectar el diodo por delante del transistor o por atrás, como en mi caso. Acabo acá de conectar el lado negativo. Conecto el lado negativo.
Ahí se alcanza a apreciar la ranura. Y tengo el terminal negativo conectado a la base, al centro. El otro extremo, el positivo, lo arrojo a cierto cualquier otro punto de la protobar. Lo otro que puedo conectar en este momento para ir trabajando el lado de la base es el botón pulsador que tengo acá. Botón pulsador, el pulsador que tengo acá. Y mantengo la misma línea, que será conectarme desde el positivo del diodo, agregarlo de esa manera. Ahí está. Ahí está. Recuerda que estoy en cuadrantes, orificios totalmente distintos al momento de conectar esto. Ahí está, mira. Voy a bajarlo para que posteriormente me permita hacerlo funcionar sin ningún problema. Para mi caso, yo estoy compartiendo el mismo orificio del lado positivo del diodo con el botón. Y esto básicamente para que quede un poco más apretado el botón al momento de utilizarlo. Otra cosa que va a ser relevante, según lo que voy apreciando en el esquemático, que posterior viene la resistencia de 5 kg, 5 kilo ohm. Vamos a recordar que la de 5 kilo ohm será esta resistencia de 5 bandas. Y me voy a conectar al otro extremo del botón que tengo acá. Levante un poco la botonera para que observes dónde me estoy conectando. Entonces lo que hago acá, voy a utilizar también el mismo orificio de la resistencia en el otro extremo del pulsador, buscando el mismo objetivo, que el pulsador quede un poco más apretado en la protobar, ya que sus terminales son bastante delgados. Entonces, ahí estaría básicamente. Ahí ya tengo, ¿cierto?, la conexión de el tramo de la base. Tengo la resistencia 5 kilo ohm, la botonera, el diodo LED y el cátodo del diodo LED conectado a la base del transistor, terminal del centro del transistor. Ahora puedo completar el lado del colector. El colector va a ser el terminal del lado izquierdo, acá mirando de frente, ¿cierto?, nuestro transistor. Acá será el colector para el BC337. Lo que voy a hacer, puedo hacer pasar por acá adelante el diodo, por ejemplo, o puedo conectarlo en la parte trasera del diodo. Entonces, para este caso voy a utilizar mi diodo de color rojo. Si te fijas acá, bueno, aquí tengo el positivo nuevamente, acá está el negativo, si algo se alcanza a apreciar. Y con el diodo de color rojo se alcanza a apreciar el corte que tiene el diodo. Ahí.
Ahí está el lado negativo. También lo que decía anteriormente, que ahí tiene más superficie el lado negativo. Entonces, por el lado del colector, mirando el esquemático, por el lado del colector, debo conectar el cátodo del diodo. Su simbología. Y voy a decidir que en la misma línea que está acá el colector, voy a pasar en un extremo el cátodo del diodo acá y su terminal positiva en el otro extremo. Y estaría conectado. Entonces, si te fijas, tengo acá el colector, está el cátodo y acá el extremo positivo, el ánodo del diodo. Ahí estaría. Por el lado positivo que me queda del diodo, conecto la resistencia de 220 ohms, resistencia que tengo acá. Recuerda que esta resistencia de 220 ohms es de 4 bandas para este caso y sus colores son rojo, rojo, marrón, dorado. Rojo, rojo, marrón, dorado. Quizá ahí la cámara. Ahí se alcanza a apreciar. Entonces por el lado positivo del diodo conecto un extremo de la resistencia y el otro extremo lo conecto en otro punto. Lado positivo del diodo conecto el extremo de la resistencia y acá arbitrariamente lo conecto en cualquier punto. Ahí estaría la conexión eléctrica. Ahora, ya tengo completado tanto el lado de base, el lado de colector, y debo generar esa línea que está acá de conexión. Para eso me voy a apoyar con este jumper macho macho y voy a conectar un extremo acá. Voy a compartir el mismo orificio de la resistencia de 220 ohms y de acá hago un puente eléctrico hasta la resistencia de 5 kilo ohms. 5 kilo ohms.
Ahí lo conecto. También lo que hice acá es compartir el mismo orificio de aquella resistencia. Entonces ya tengo completada totalmente esa línea. Ahora me queda sacar un terminal positivo y otro terminal negativo. Básicamente puedo utilizar, por ejemplo, el extremo de la protobar. Podría tomar un punto desde aquí a acá y compartir directamente para alimentarlo. O bien desde aquí saco directamente un cable para alimentarlo con la fuente de poder. Que en este caso va a ser lo que voy a hacer. Me conecto acá. Recuerda que estoy en esta línea. Mantengo la línea de la resistencia con el cable. Ahí están. Y el extremo que me queda acá, voy a conectar el positivo de la fuente de alimentación, que en este caso, al final este cable rojo representa esta línea del circuito. Por último me queda conectar el lado del emisor del transistor, que es el terminal que me está quedando libre. Y ese lado del emisor del transistor se va a negativo en la fuente de alimentación. Para eso me voy a apoyar de un cable de color negro y me voy a mantener en la misma línea del emisor. Entonces de esta manera básicamente construyes este circuito que vamos a probar acá para este tipo de transistores NPN. Ahora lo que voy a hacer, voy a encender la fuente de poder. Y voy a alimentar esto con 5 volts. Me apoyo de la perilla de fino y lo dejo seteado aproximadamente a 5 volts. La idea posterior también ya es que conecte los terminales positivos y negativos en esos extremos. Voy a ocupar los extremos de la fuente. Lado positivo me conecto en ese extremo y lado negativo en el otro extremo. Lo que es perilla de corriente, en este caso está el máximo. Sin embargo, la corriente que se va a generar en este circuito es bastante baja. Es un circuito bastante sencillo, entonces no requiere o no generará tanto consumo eléctrico, que posterior lo vamos a ver en las mediciones. Ocupando el positivo de la fuente de alimentación, conecto entonces al positivo de mi circuito
y el lado negativo lo conectaré al negativo de la fuente. Acá voy a modificar un poco el cable, básicamente para tener más firmeza. Voy a compartir el mismo orificio del emisor que tiene acá el cable. Entonces el otro extremo lo conecto al negativo. Y aquí está la construcción del circuito. Si presiono el botón, voy a correr un poco más acá el diodo amarillo. Presiono el botón, se encienden por supuesto los dos LED. Si te fijas, el diodo LED amarillo que va en la base ilumina un poco menos que el LED rojo que va en el colector. De hecho, bueno, se interfiere un poco acá porque están los dos muy juntos. Sin embargo, si yo conecto, tapo acá, están los dos extremos. Claro está que cuando tú lo construyas te vas a dar cuenta de lo que estoy comentando. Quizá acá en el video no se aprecie tan bien. Ahora bien, posterior en el tema de al medir los componentes, su corriente, te vas a dar cuenta de lo que estoy comentando. Entonces, básicamente, de esta manera, construyes un probador de transistores del tipo NPN. ¿Sí? Ahí está el margen. Recuerda que este es un ejemplo, solamente tú puedes ir modificando los componentes como así tú lo deseas. Por ejemplo, también podría haber movido el diodo LED amarillo, haberlo dejado acá. Sin embargo, para no hacer modificaciones de último minuto no lo voy a hacer. Básicamente para que el reflejo del diodo LED no interfiera, en este caso, al brillo del diodo amarillo. Pero básicamente eso es lo que pasa en este circuito. Presiono el botón y ocurre ese efecto. ¿Sí? Bueno, nos vemos en un próximo video.